Hombre, ¿cómo fue el hombre? ¿Cómo fue creado el hombre? Y hablamos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y hablando a imagen y semejanza, estamos hablando tripartita, la parte tripartita. ¿Qué significa eso? Alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Bueno, eso fue durante la regeneración. Y sabemos que la mente de Eva, la mente de Adán, era sin pecado. Habíamos hablado de eso. Pero, sin embargo, ella recibió los pensamientos de Satanás. Entonces, el último que hablamos la vez pasada, que Satanás necesita tomar la mente primero antes de entrar al corazón, antes de apropiarse realmente de lo que es la persona, apropiarse. No posesión, no estamos hablando de posesión demoníaca aquí, ¿verdad? Estamos hablando de controlar, oprimir la mente, las fortalezas que habló mi esposa también. Entonces, entienden, hermano, el Espíritu Santo nos habla a todos con esos estudios, ¿verdad?, de la mente, ¿verdad? Nuestro corazón podrá estar bien con Dios, podemos decir, pues estoy bien con Dios, pero no es suficiente. Podemos decir, pues yo estoy bien con Dios, mi corazón es de Dios, el corazón del Señor, ¿verdad? Yo lo amo, yo lo sirvo, todo. Pero Dios quiere también, como hablamos en Tesalonicenses, quiere tu mente, quiere tu corazón, tu cabeza, quiere cabezas nuevas, cabezas redimidas, mentes salvas. Bueno, eso fue durante la creación. Ahora vayamos antes de la regeneración. Sabemos ya que Eva cayó y Adán consecuentemente también cayó. Y al caer ambos, la humanidad cayó. El hombre cayó. Y todos tenemos la corrupción, ese gen, esa continuidad, ese pecado, la corrupción, la consecuencia de esto. Es una ramificación que se extendió a consecuencia de ese pecado. Ahora, antes de ser salvos existen dos aspectos en nuestra mente que son obvios. La primera la llamamos, y lo hemos hablado muchas veces en otros estudios, la vieja naturaleza. ¿Ya les suena? ¿Les recuerda esto? La vieja naturaleza. ¿Qué significa esto? Que la vieja parte de nosotros, lo que éramos antes, yo quiero mencionar, que tiene un apetito por el pecado, todavía tiene hambre por el pecado y quiere gratificarse, ¿verdad?, dejarse tentar, entregarse y dar rienda a las cosas del mundo, a la carne, lo que dice Pablo aquí. No os conforméis a este siglo, pero la vieja naturaleza sí le gustan las cosas conforme a este siglo. No os conforméis a este siglo, las cosas conforme al mundo, a la carne y a las cosas que Satanás quiere que caigamos, por supuesto. Ahora, los fariseos que estaban tan interesados y preocupados, ¿verdad?, en lo externo, sabemos eso, eran externos ellos, eran más bien todo en apariencia, todo externo. El Señor Jesús les dijo, miren, olvídense de lo externo, lo hemos hablado muchas veces, las amonestaciones y las exhortaciones, enseñanzas que les hacía el Señor Jesucristo a los fariseos, porque también ellos les enseñaba, que terminó condenándolos, por supuesto. Decía, miren, olvídense de las cosas externas, olvídense de lo externo. Ustedes todavía no tratan con lo interno. Entonces, el Señor trata con lo interno, quiere lo interno. Y lo interno cambia lo externo, ¿verdad? No podemos cambiar de externo a interno, no funciona así. El Señor dice, no funciona así. No puedes cambiar externamente y luego cambiar internamente. Entonces, tiene que ser de adentro. Ezequiel nos dice, ¿verdad? Ezequiel, por allá, 36, 26. Yo os daré un corazón de carne y les quitaré el corazón de piedra, ¿verdad? Pero al hablar de carne no está hablando de carne, de flesh, sino de sensible, porque la carne es la que siente, sí, no es que sienta, que la piedra no tiene vida. También dice el Señor en su palabra que limpia lo de adentro del vaso y entonces quedará fuera. Exacto. Y da muchas parábolas, una de esas analogías que da el Señor es la que dijo mi esposa. Limpia primeramente lo de adentro.
y lo de fuera quedará limpio. Eso una y otra vez en los evangelios, esa es la enseñanzas que daba el Señor Jesucristo. La tenemos que cambiar, tenemos que limpiar el vaso por dentro, tenemos que cambiar de adentro hacia afuera. No ese corazón malvado, ese corazón caído que habla Jeremías, ¿verdad? Que solamente Dios lo conoce, corazón perverso. Todos tenemos un corazón perverso. Bueno, teníamos, amén. Teníamos tiempo pasado, como dice Pablo, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos del diablo, no somos ahora. Ahora somos hijos de Dios. Somos salvos, lavados, regenerados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero lo que éramos antes y los que son todavía, que los que no conocen al Señor, todavía son hijos de desobediencia, viven en esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esos pensamientos malos, ¿verdad? Que salen de esos, dice el Señor Jesucristo, que lo que sale de adentro, eso es lo que tenemos que limpiar, esos pensamientos malos. Asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias, blasfemias, ¿verdad? Se tenía un corazón depravado. Tenemos un corazón depravado. Si no se cambia esto, si no estamos renovando esto, la Biblia nos enseña que la mente carnal es enemistad con Dios. La mente carnal es enemistad con Dios. Dios, ¿por qué es enemistad? Porque hay pecado y sabemos, la palabra nos enseña que Dios no puede ver el pecado. Y si tenemos y conservamos y guardamos y practicamos el pecado en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, tenemos y estamos en continua enemistad con Dios. Aunque digamos en nuestro corazón, mi corazón pertenece a Dios, mi corazón es de Dios, mi corazón es, pero mi mente, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿A quién pertenece? ¿Me siguen? Así es que si Dios va a salvar nuestras mentes, Dios tendrá que alterar nuestras mentes, ¿no creen? Tendrá que alterar nuestras mentes. Eso en cierto grado sucede en el nuevo nacimiento. En cierto grado, repito, en cierto grado sucede cuando somos salvos. ¿Qué hacemos? Nos arrepentimos, como dije hace un momento, venimos ante el Señor. ¿Y el arrepentimiento qué es lo que significa? La palabra, ¿qué significa arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de pensar, cambio de manera de ser, de actuar, ¿verdad? Yo te ofendí, me arrepiento de haberte ofendido. Significa que ya no te voy a ofender. Pero si te ofendo y mañana te ofendo otra vez y pasado te vuelvo a ofender y estoy continuamente, ¿eso es arrepentimiento? No, estoy practicando algo que estoy ofendiéndote, algo que en este caso es el pecado, ¿verdad? Contra ti estoy ofendiéndote, estoy practicándolo. El arrepentimiento significa que ya voy a no hacerlo, voy a cambiar de mente. Entonces, cambio de mente, arrepentimiento, ya habíamos hablado de esa definición muchas veces. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente. Y no la podemos hacer en la carne, repito, no podemos hacer el arrepentimiento. Si queremos hacer todas las cosas externamente, volvemos a caer. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Cómo va a ser ese arrepentimiento? Porque eso es lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Eso practicaban de esa manera. Por eso el Señor Jesucristo llegó un momento que Dios Padre Jehová llegó un momento que les dijo, ya no quiero vuestros holocaustos, ya no quiero, estoy cansado de vuestros sacrificios, de vuestros corderos y de vuestros toros estoy cansado. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento. Ellos llegaban con ofrenda, sacrificio y eran rituales. Y muchas veces es lo que practicábamos en la religión, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo, hermano. Bueno, eso es lo que practicábamos en la religión. Llegábamos y se confesaba supuestamente y se pedía perdón y recitaba unas cuantas
rezos ahí, repeticiones y ya, estoy libre, estoy perdonado. Y salía y volvía a hacer lo mismo, y volvía lo mismo. Entonces, prácticamente lo que hacían los fariseos, ¿verdad? El Señor decía, ya no quiero vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, estoy cansado de ellos. Se llegó a decir a Jeremías, ya no ores por ellos, ya no, estoy cansado. Porque no había arrepentimiento del corazón, sincero. Contrito, el Señor se agrada de un corazón, ¿cómo? Contrito y humillado. Muy bien, eso es. Es decir, contrito es decir, me siento mal. El Espíritu Santo te está dando, ¿qué? Convicción. Y tú recibes esa convicción. Tú la sientes. El Señor, el Espíritu Santo me está diciendo, arrepiéntete. Y soy obediente y voy y me arrepiento. Y me arrepiento y significa que ya no lo voy a practicar. Muy bien, ¿me siguen? Mucho de eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero eso es para que recuerden. Entonces, cambio de mente, cambia tu mente, mi mente acerca de... Y tenemos que cambiar nuestra mente también acerca de Cristo y de Dios y del pecado, ¿verdad? Y lo buscamos para salvación, por supuesto. Es cuando nosotros ya estamos cansados de vivir esa vida de pecado y buscamos a Dios y a Jesucristo para salvación. Y el error que muchas veces cometemos, y repito, es que pensamos, lo que dije al principio, que una vez que somos salvos, ya el arrepentimiento termina. Y lo dije una vez, en el cristianismo, en los caminos del Señor, tenemos que constantemente estar, ¿qué? Pidiendo perdón, pidiendo perdón. ¿A quién le pedimos perdón? A Dios. ¿Por qué? Si ya acepté al Señor Jesucristo y ya me arrepentí de mis pecados y ya soy salvo, ¿por qué tengo que estar pidiendo perdón constantemente? Porque pecamos constantemente, pecamos, practicamos el pecado, amén. No practicamos el pecado. No, pecamos. Practica el pecado, no ha nacido de nuevo, dice la palabra. Pecamos. Persona cayó, viene y pide perdón. ¿Verdad? No porque cayó, resbaló y quiere arrepentirse, ya no la va a aceptar, ¿verdad? Ya le va a decir, ya estás caído, ya, quédate ahí caído. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estás out. Ya le contamos el conteo, ya estás out. Knockout. No, el Señor mismo nos dice, ¿verdad? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Verdad? Que yo puedo levantarlo, ¿verdad? Él puede levantarlo. Si se arrepiente y si cambia, si hay arrepentimiento y cambio de mente, ¿verdad? Entonces, eso nosotros también debemos de practicar lo que el Señor Jesucristo nos enseña y que hizo con nosotros. ¿Qué? Misericordia, gracia para aquellos que piden perdón. Entonces, ¿tenemos que pedir perdón? Sí, tenemos que pedir perdón. Y aquellos que son muy orgullosos y no, yo no pido perdón. No, yo no, ¿por qué voy a pedir perdón? Entonces están errados, están pecando, están en pecado. En primer lugar, por el orgullo tan grandote que tienen, más grande que su cabeza. Y porque el Señor constantemente nos dice que nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros, ¿verdad? Si nuestro Padre nos perdonó, ¿por qué nosotros nos vamos a perdonarnos? ¿Quiénes somos nosotros? El arrepentimiento no termina, tenemos que estar constantemente pidiendo perdón. Más aún el arrepentimiento, el cambio de mente es una cosa diaria. ¿Están de acuerdo conmigo? Diaria. No solamente el domingo cuando vengan al servicio, porque se volvía ritual, como decía mi esposa. Pues nos volveríamos ritual. Yo pequé el lunes, pequé el martes, pequé el miércoles, pequé el jueves, pero me voy a esperar hasta el domingo para pedir perdón. Ya que vaya, como el jueves no puedo ir al servicio, porque no voy al servicio, porque no me gusta el servicio, el jueves no, me espero el domingo, porque el domingo es el día que vamos al servicio, el domingo pido perdón. Y así vamos acumulando toda la semana nuestros pecaditos. Y si el Señor te manda a llamar antes de eso, entonces todos los días hay que pedir perdón. Es una cosa diariamente. Tenemos que tomar nuestra cruz. Dice el Señor, el que quiera seguirme, que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Los domingos, los jueves,
Diariamente. Tome su cruz, arrepentinos diariamente. Veamos lo que dice Pablo en Efesios 4:22. 4:22, rapidito vamos a leer. Efesios 4:22. Y el 23. Muy bien, gracias, hermanita. Dejar cuanto a la pasada manera de vivir. Somos libres, nos ha libertado el Señor. Nos ha sacado de la esclavitud del pecado. ¿Por qué queremos regresar? El Señor dio su sangre preciosa por cada uno de nosotros para que vivamos y gocemos de esa libertad y un día estemos con Él. No practiquemos esa otra vez y regresemos. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado. Vicio es algo que continuamente se hace. Adicción o vicio es algo que continuamente estás haciendo. Conforme a los deseos de error. Y a renovaos, dice, como dice Romanos aquí también, Romanos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todos los días. Que sea la mente de Cristo, que es de nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y es así como Dios Padre quiere que tengamos también. A veces cuando nosotros tenemos pensamientos, tenemos que llevarlo a la luz de Cristo, que lleva todos sus pensamientos cautivo a la obediencia a Cristo. Y decirle, Cristo, este pensamiento, pásalo por tu rayos láser, por tu escáner. Te glorifica a ti, es bueno. Porque nosotros no nos podemos engañar, nosotros conocemos nuestros pensamientos. Dice que solamente el hombre mismo conoce su espíritu y Dios. Entonces es cosa entre Dios y nosotros. Por eso la salvación es personal. Y relación es personal. Cada uno tenemos una relación con el Señor. Íntima y personal. Constantemente renovados, diariamente. Ahora, si como creyentes, hijos de Dios, como cristianos, aún tenemos una mente no renovada, eso quiere decir que tu mente todavía está trabajando de acuerdo al viejo patrón. ¿Quién era el viejo patrón? Y a la vieja manera que teníamos antes de ser salvos, la manera que Él nos tenía esclavizados. Si tenemos que escudriñarnos y ver, como dijimos en el Salmo, ¿verdad? En el 139, escudriñame, Señor, escudriñame, y mira si hay en mí caminos de perversidad. Entonces tenemos que hacer eso también continuamente, constantemente, diariamente. Mi preocupación number one es que estar bien con Dios. ¿Cómo estoy delante de Dios? No porque no caigamos en el ritualismo, en la religiosidad, porque yo hago esto, porque yo oro, porque yo leo la Biblia, porque yo vengo a la iglesia, porque yo me siento, porque yo digo amén en la iglesia, o porque yo hago esto, yo estoy bien con Dios. Son cosas que tenemos que hacer de todas maneras. Pero lo que el Señor nos pide es otra cosa, ¿no? Entonces, la vieja naturaleza tiene que quitarse continuamente. Esas cosas viejas tienen que estarse sacando, la basura. Por eso es que, repito, muchas veces no hay victorias en nuestras vidas. Muchas veces queremos porque hay tantas derrotas,
Entonces cuando vemos eso en nuestras vidas espirituales, cuando estamos viendo, y el Espíritu Santo nos lo hace ver, el Espíritu Santo nos lo hace saber, que esas derrotas que hay en nuestras vidas espirituales es por eso, y nos da la convicción. Él nos habla, nos viene, nos amonesta, nos da convicción, nos exhorta para que vayamos al arrepentimiento. Dice, Señor, entremos a cuentas, dice el Señor en Isaías. Dios dice, estemos a cuentas, ¿verdad? Si tu vida está toda llena de roja, ¿qué color dice lo pinta? Colorada, roja, morada, ¿verdad? Si yo te la daré, que te limpiaré, ¿verdad? Como la lana, ¿verdad? Bueno, entremos a cuentas. El Señor siempre está dispuesto a recibirnos, siempre. Nosotros somos los que nos escondemos. Nosotros somos los que no queremos entrar a cuentas con Dios. Nosotros somos los que preferimos escondernos como Adán lo hizo cuando pecó. ¿Dónde se escondió? Ahí detrás de un arbusto. ¿Dónde nos escondemos nosotros? Abajo de la cama. Nos quedamos en nuestras casas. No buscamos de Dios. Si se van a quedar abajo de la cama, quédense orando, pidiéndole al Señor perdón. Si enciérrense en su cuarto y pidan perdón. Pidamos perdón. ¿Verdad? Ahí estamos. Entonces muchos dicen, soy salvo, mi corazón está bien con Dios, pero cae de tu cabeza, cae de tu mente, cómo están tus pensamientos, lo que estamos pensando ahorita. ¿Saben lo que estoy pensando yo ahorita? No. ¿Sé lo que están pensando ustedes? No. O tal vez sí. A ver, aquí os termina, hermano. ¿Qué tienes? Y si la seguimos alimentando con esos pensamientos, ¿qué va a pasar? Lo que decía mi esposa. Seguirá creciendo. ¿Y se van a hacer qué? Fortalezas. A través de los pensamientos. Pero hay algo más que la mayoría de los creyentes de nosotros ignoramos. Antes de la regeneración, sí. Decía el profeta Juan, dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. O sea, cuando nosotros renovamos la mente cada día, nosotros estamos menguando. Y Cristo, la mente de Cristo es la que está creciendo en nosotros. Por eso Juan decía eso. Y eso significa que esas fortalezas se van bajando y se va haciendo el hombre fuerte de Satanás. Nosotros lo alimentamos. Hace muchos años que predicaste y dijiste que Dios, cuando maldijo a la serpiente, le dijo que representa a Satanás, sobre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces Satanás en cierta manera se alimenta del polvo que nosotros la carne es polvo y se alimenta del polvo. Cuando nosotros andamos en la carne, estamos haciendo fuerte a ese ser, el hombre fuerte. Pero cuando el hombre fuerte es atado y echado, dice, hay que llenar la casa queda limpia, hay que llenarla con la palabra, hay que llenarla con el pensamiento del Señor. Y esa es parte de la renovación que nosotros tenemos. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y nos salvó, Él nos dejó como un cassette blanco, un CD blanco. ¿Okay? De ahí depende de cuando nosotros lo entregamos nuestra vida a Él, de ahí depende qué programa nosotros metemos a ese CD, es lo que vamos a ver en la pantalla. Okay. Como la computadora que hablábamos, ¿se acuerdan? De la analogía que dijo mi esposa. Una computadora, lo que metemos a la computadora es lo que nos va a salir en la pantalla, como decía mi esposa. Entonces, hay algo más que nosotros ignoramos, repito, antes de la regeneración, antes de venir a los pies del Señor Jesucristo y que Él nos salve. No solo nuestras mentes estaban sujetas a la vieja naturaleza que éramos antes, es decir, lo que éramos antes de que llegara a los pies del Señor, también nuestras mentes estaban sujetas a los espíritus malignos. Estaban sujetas a los demonios, para que me entiendan bien. Y no debemos de subestimar o no tomar en consideración esto, hermano. La guerra espiritual se trata de eso. Demonios que continuamente están oprimiendo. Y la manera en que lo está haciendo es acá arriba.
Ya vimos que en el libro de Génesis los espíritus malignos al principio tenían una relación profunda con las mentes de la humanidad. Eso lo ven ustedes en el Génesis, los siguientes capítulos de Génesis. Y todavía siguen influyendo hoy en día los demonios en las mentes no regeneradas. No regeneradas. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero que nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 3 y 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora ya saben por qué, quién está moviendo los hilos de aquellos que no quieren saber nada del evangelio. Ya saben quién está detrás de todo. Si tenemos el discernimiento del Espíritu Santo que nos da, podemos ver que son demonios que están operando a través de esas personas que están una y otra vez, ¿verdad?, renunciando o no quieren saber nada del evangelio, no quieren saber nada del Señor. Les habla de la palabra y les da uno la espalda o le contestan uno con malas palabras, o en fin, son espíritus malignos, son demonios que están oprimiendo a esas personas. Está cegando el entendimiento de los no salvos, los ciega y tiene influencia sobre ellos, influencia sobre ellos. En Efesios 2 y 3 dice: en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Le está diciendo Pablo a los Efesios, a la iglesia de Efesio, es decir, está diciendo a los creyentes, dice, en que en otro tiempo anduvisteis, en otro tiempo pasado, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Que ahora obran los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Así como éramos los salvos antes. Así dice Pablo, así como éramos antes, anduvisteis. Esto simplemente quiere decir, parafraseando, que Satanás y los espíritus malignos están activos. Y aquellos que dicen que porque soy cristiano, soy creyente, soy cristiano y soy creyente, ya la tengo hecha. Nada me puede pasar. Sí, el Señor nos exhorta que no temamos. El Señor nos dice que no debemos de temer, siempre y cuando caminemos y andemos en el Espíritu. Siempre y cuando andemos conforme a su palabra, obedientes, ¿verdad?, a su palabra. Y su palabra también nos dice esto, lo que estamos estudiando hoy. ¿Qué nos dice? Renovaos vuestra mente, vuestro entendimiento. No porque ya soy cristiano y mi apellido bastante bonito, no significa que ya la tenemos hecha, hermanos. Obediencia. ¿A qué? Al Evangelio, a la palabra de Dios. De otra manera, Satanás nos engaña. Dice, y repito, no estamos hablando de posesión demoníaca. No piense que estamos hablando que se va a venir y se va a posesionar de alguien. Eso es otro tema, otro estudio, y no es eso. Esos son tipos de fortalezas o opresiones que nos tienen que impedir que uno siga adelante y se desarrolle su potencial como cristiano, como un hijo de Dios. Influenciar significa que va a afectar toda su vida. Va a poner obstáculos para que no lleguemos al fin que Dios quiere. Y Dios para eso nos dio las armas espirituales, porque bien nos dice Efesios 6, dice, porque no tenemos
pleito contra carne y de sangre, sino contra potestades y poderes de los aires. Nosotros estamos en guerra espiritual todos los días, todo instante, cada segundo. Esos versículos son hermosos. Pablo habla de esos ahí en Efesios. En Efesios es la guerra espiritual, los que acaba de mencionar, y ahorita vamos a decir otro par de esos. Son hermosos. Y repito, como dije el jueves, no porque lo estemos repitiendo, tenemos la guerra espiritual ganada. Es constantemente la guerra, ¿no creen? Tenemos que vivir el Evangelio, hermanos. Y vivir el Evangelio significa obedecer el Evangelio. Y obedecer el Evangelio significa conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio significa conocer a Dios. Y conocer a Dios significa andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa creyentes regenerados, cristianos, hijos de Dios. Es que no caigamos en los engaños de Satanás. Ya eres salvo. Ya no hagas nada. Ya eres salvo. Te vas a ir derechito al cielo con todos zapatos, chanclas o lo que tengas. Sigue viviendo tu vida como la vives. No. Hemos dicho muchas veces el Evangelio, la palabra de Dios, obedecerla. Entonces, vamos a terminar ya con estos versículos, ¿no? Los espíritus inmundos, como dijo mi esposa, los espíritus malignos, pueden tener influencia, pueden influenciar sobre la mente y la vida de los no creyentes, ¿verdad? Los no creyentes. Timoteo dice, pero el Espíritu dice manifiestamente, está hablando de qué espíritu, Timoteo. Espíritu Santo. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se van a alejar, se van a enfriar y ya no van a conocer, ya no van a aceptar, ya no van a querer saber nada del Señor. Algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios. Timoteo 4:1. Vamos a terminar con este versículo. Con 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que hablaba mi esposa, las fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios o contra el conocimiento de Dios, y cautivando, o sea, arrestando, trayendo todo intento a la obediencia de Cristo, todo eso, todos sus pensamientos, todo inmediatamente. Está diciendo Pablo que estamos en lucha con autoridades en los aires, y esas autoridades quieren destruirte a ti y a mí. Autoridades en los aires espirituales, demonios, espíritus malignos que están imponiendo la autoridad de Satanás en las mentes de la gente a través de pensamientos diabólicos e impulsos diabólicos. Influyen sobre la gente para que se levanten en contra del conocimiento de Dios. Eso lo vemos todo alrededor, la sociedad en que vivimos, cómo vivimos, la violencia, la manera de pensar, estilos de vida que se están levantando. Todo eso es movimientos satánicos de espíritus demoníacos que se están levantando, influyendo sobre las mentes. Es normal que tú seas esto. Es normal que tú vivas así, en pecado. Es normal que tú vivas en fornicaciones. Es normal que tú vivas, todo el mundo lo hace, mira el mundo. Es normal que tu estilo de vida sea completamente desviado. Es normal que tú te guste esto, te guste esto. Entonces está influyendo en las mentes para que todo lo veamos normal. Es un patrón de vida, un estilo de vida, y si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Que está influenciando también en la iglesia ya. Actividades y celebraciones y cosas, el mundo lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? En fin, tantas y tantas cosas que Satanás sutilmente mete en las mentes, ¿verdad?, de los creyentes.
Vamos a dejarlo aquí. Si no hay una pregunta, que si algún otro comentario. Continuamos la semana que entra, si Dios quiere.